Vamos a usar las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver casos particulares, casos eh, muy puntuales, bajo ciertas condiciones, que nos permiten utilizar la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver el problema. Ya sea para calcular un perfil de velocidades, calcular una variación de un caudal, lo que sea. Este ejercicio nos dice que tenemos un canal con dos placas. Un líquido viscoso e incompresible de densidad ρ y viscosidad dinámica mu fluye en régimen laminar a través de un canal plano, esto no es un canal circular, de gran extensión horizontal, ¿sí? Delimitado por dos placas sólidas paralelas y fijas separadas por una distancia total d, ¿sí? O sea, tenemos una distancia de separación en el dibujito d que está marcada como d sobre 2. Tal como se ilustra en la figura, el movimiento del fluido es impulsado exclusivamente por un gradiente de presión constante, ¿sí? O sea, no tenemos la misma presión, vamos a imaginar, en este punto que en este punto, ¿sí? Como eso se está moviendo pura y exclusivamente por un gradiente de presión, como nosotros ya sabemos, al menos por Bernoulli, que cuando existe un gradiente de presiones existe una diferencia de velocidades, si no hay otro mecanismo, como por ejemplo puede ser la gravedad, que mueva o que haga fluir ese flujo, evidentemente vamos a tener una variación de presiones no adversa, sino favorable para movernos, ¿ok? Eso es un gradiente de presión. Cuando nosotros tenemos un gradiente de presión adverso, como ocurre por ejemplo en un perfil de un avión o en una esfera sobre la que se le hace impactar un flujo o un fluido, tenemos un gradiente de presión adverso, ¿sí? Que actúa como una fuerza que se opone al avance del fluido. En este caso, este gradiente de presión no es adverso, es favorable y permite el movimiento o el flujo en esa dirección. Nos dicen que es constante, ¿sí? En la dirección horizontal, el sistema de coordenadas fija está en la línea media del canal, ¿sí? O sea que tenemos las paredes a más o menos d sobre 2, asumiendo que el flujo es estrictamente estacionario, permanente, es decir, acá no hay ningún tipo de transitorio, sino que esto fluye bajo un mismo caudal, no existe otra intervención externa, el gradiente de presión es constante, entonces uno esperaría que un perfil de velocidades o el caudal en una sección no varíe en el tiempo. Bidimensional en el plano y unidireccional con líneas de corrientes paralelas a las placas, se pide simplificar las ecuaciones de Navier-Stokes en los ejes X e Y, despreciando los efectos de gravedad, ¿sí? Y demostrar estas dos ecuaciones. Una que relaciona la variación de velocidades con la variación de presiones y la otra que nos dice que la variación de presiones en la dirección vertical es cero. Demostrar que el perfil analítico de velocidad adquiere la siguiente distribución, ¿lo dan ahí? Y obtener la expresión del caudal volumétrico por ancho, ¿sí? Determina la relación existente entre la velocidad máxima o máxima localizada en el centro del canal y la velocidad media en el flujo. Bueno, nosotros vamos a resolver en principio el punto A y el punto B, y el punto C se los dejo a ustedes, que es simplemente hacer un pasito más. Bien, nosotros tenemos este set de ecuaciones. En primer lugar, tenemos arriba la ecuación de continuidad. Y por otro lado, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuación de continuidad. Y por otro lado, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes escritas en forma cartesiana. En la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Cierto? Esta es la dirección X, esta es la dirección Y y esta es la dirección Z. Generalmente trabajamos con vectores de velocidades cuyas componentes son U, V y W. ¿Ok? No voy a entrar en detalle de qué significa la ecuación de Navier-Stokes, eso es algo que ya lo tenemos que ver, ya lo habrán visto, ni qué significa cada término. Simplemente vamos a aplicar las hipótesis que nos da el problema a estas ecuaciones. Las vamos a buscar en el enunciado a las primeras, a las hipótesis. Primero nos dice que el líquido es viscoso, ¿sí? Más que una hipótesis, es una condición del problema, pero nos está dando información, nos está diciendo la viscosidad del problema, o sea, el último término del segundo miembro, no va a ser en principio distinto de cero, al menos debido a las viscosidades. La viscosidad es incompresible, tiene una densidad constante, fluye en régimen laminar.
Me dice que tiene un gradiente de presión constante en esa dirección. Me dice que el flujo es estacionario, que es bidimensional en el plano XY y unidireccional con las líneas de corrientes paralelas, o sea, la componente de la velocidad va para allá. En base a todo eso, lo primero que hago siempre es tratar de reducir al máximo las ecuaciones, ¿sí? Aplicar las hipótesis, muy similar a lo que hacíamos con las ecuaciones de conservación. Las ecuaciones de conservación aplicábamos hipótesis sobre leyes de conservación, que tenían una forma integral. Acá estamos con leyes que tienen forma distinta, ¿sí? Pero la mecánica es la misma. Si por ejemplo yo miro la ecuación de continuidad, yo tengo un primer término que me habla de la variación, voy a hacerlo más. Me habla de la variación de la densidad con el tiempo, esto es cero, ¿sí? ¿Por qué cero? Porque el problema es estacionario. Por otro lado, tanto B como W son cero, porque si el flujo es dentro de las hipótesis, una de las hipótesis es flujo bidimensional, es más, comencemos, vamos por orden. El primero es que es flujo 2D, ¿cierto? Si esto es flujo bidimensional, 2D, y tiene solamente componente en U, ¿qué pasa con la velocidad V? La velocidad V es 0, entonces este término es 0, la velocidad W es 0, entonces este término es 0. Y lo mismo va a pasar con las otras ecuaciones. La ecuación en Z es completamente 0, todo esto va a ser igual a 0, porque el flujo es unidireccional. Así que solamente voy a trabajar con la ecuación X e Y en principio. Pero ¿qué pasa? Si tanto D como W es 0, este término es 0, este término es 0, este término es 0, porque no hay variación de B con nada. No hay gradiente de presión en la dirección Y. Podemos considerar el efecto de la gravedad. No sé si eso había alguna hipótesis que nos decía, despreciando los efectos gravitatorios. Me acordaba. Estamos trabajando con agua. En principio, uno no despreciaría los efectos gravitatorios. Pero si el ejercicio me lo dice, no lo vamos a discutir. Esto se va a hacer 0. Esto se va a hacer 0 porque W es 0. Esto se va a hacer 0 porque W es 0. ¿Sí? Perdón. Esto no conocemos. Yo lo taché y no lo conocemos. Al gradiente P. No hay ninguna hipótesis que me diga que el gradiente de P con respecto a Y es 0. Esto sí, esto sí, esto sí. La variación de B con respecto a X es 0 porque B es 0, B es 0, 0, 0, todo 0. Vamos con la primera ecuación. La primera ecuación, el primer término, la variación de U con respecto al tiempo, es la otra gran hipótesis de que el flujo es estacionario. Por eso se va este término de que el ρ no varía con el tiempo, U no varía con el tiempo, por más que U yo sé que no es 0, porque tengo un perfil de velocidades en esa dirección. Recordemos que acá están bien marcaditas la dirección Y y la dirección X. ¿Ok? U por la variación de U con respecto a X, ¿es 0 este término? Y en principio no hay una variación de U. Y acá prestemos atención. Lo voy a dividir este término. Este término me dice U, después lo voy a borrar, diferencial de U con respecto a X. Ese término va a ser 0 si alguna de esas dos cosas son 0. U es 0, sabemos que no. Sabemos que tenemos un perfil de velocidades, ¿sí? O una velocidad en la dirección X. Pero ¿tenemos variación de U con respecto a X? No. Ese término que me habla de la variación de U con respecto a X me dice, tu perfil de velocidades va a ir cambiando en función de dónde me vaya parando a lo largo de X. No. Voy a tener el mismo perfil de velocidad. A mí me dice este enunciado que este es un conducto muy largo. Entonces es esperable que a lo largo de todo el conducto, porque el problema es estacionario, el perfil de velocidad se mantenga igual. O sea, va a tener la misma pinta que obtengamos hasta que ya nos están diciendo, ese U de X, en cualquier parte del conducto. Entonces ese término sí es 0, porque no hay variación de U con respecto a X. Ahora, ¿qué sí hay? Hay variación de U con respecto a Y. Eso sí hay una variación de U respecto a Y. Pero ¿qué pasa con ese término? ¿Quién es 0? B. B es 0. Entonces el término se anula. ¿Tengo variación de U respecto a Y? Tengo variación de U respecto a Y. Esto es muy simple de verlo. Ustedes ya conocen de que tienen
una condición de contorno. Esa condición de no deslizamiento en las paredes del conducto les impone una velocidad cero y después voy a tener una velocidad máxima en el centro del conducto. Tengo un perfil de velocidades. ¿Qué pinta tiene? Bueno, eso es lo que queremos sacar, ¿sí? Bueno, W0, no hay variación de U con respecto a Z porque este problema es bidimensional. Podemos poner como otra hipótesis, la que la voy anotando acá, es flujo unidireccional. Y aparte flujo incompresible, viscoso. Bueno. Vamos con el otro término, con el otro miembro. Me dice que desprecia ρ, desprecia la gravedad, igual acá la gravedad no juega porque la gravedad apuntaría en la dirección Y. ¿Tengo variación de presión con respecto a X? Sí, y esto es una de las cosas que el problema me pide determinar, o que me dice, perdón, no, que me dice que es constante, que es un dato al final del día. O sea, esto es un dato. ¿Sí? No lo voy a dejar en. Básicamente esto es un dato. Me dice esto es constante. Esto de acá es constante. Y vamos con el término de las fuerzas viscosas. ¿Tengo variación de U con respecto a X? Ya dijimos que no. Si no tengo variación respecto a X, la segunda derivada tampoco existe. O también es cero, mejor dicho. Pero sí tengo variación de U respecto a Y. Entonces la segunda derivada va a tener un valor en principio. ¿Sí? Y no tengo variación de U respecto a Z. O sea, todo ese lío de ahí se reduce simplemente a decir que de la primera ecuación, a mí me queda, voy a pasar el diferencial de P al otro lado, me va a quedar la variación de P con respecto a X es igual a mu por la derivada segunda de U con respecto a Y segunda. O sea, es lo que me habían dicho acá. ¿O no? ¿Bien? Esto sale de Navier-Stokes en dirección X. Esta ecuación que está ahí, como P solamente depende de X, no hay una variación de la presión en la dirección. Bueno, todavía no. Eso lo vamos a ver ahora, perdón. Dejémoslo ahí. Pasemos a la segunda ecuación. De la segunda ecuación me queda que de Navier-Stokes en Y, ¿qué me quedó? Solamente me quedó que la variación de la presión en Y es cero. ¿Sí? Si ustedes ya estuvieron haciendo ejercicios, esta es una ecuación distinta a la que ustedes ya obtuvieron. Porque, ¿qué ecuaciones tienen acá ustedes? Yo lo voy a escribir en naranja en un costadito. Voy a hacer un costadito chiquito y lo voy a escribir en naranja para que no se confundan. Si yo miro la ecuación de conservación, si yo miro la ecuación de Navier-Stokes en la dirección Y, nosotros despreciamos el efecto gravitatorio del agua, ¿sí? Lo hicimos porque el ejercicio nos lo dice, desprecien los efectos de la gravedad, no porque nosotros lo hicimos porque el ejercicio lo pide, ¿sí? En general uno no desprecia los efectos gravitatorios del agua, especialmente del agua, ¿sí? Si yo no hubiese hecho eso, esa ecuación de Navier, sí, gravedad, no, pongamos, si no desprecio la gravedad o la fuerza de gravedad, esa ecuación, Navier-Stokes en Y, me hubiese quedado de la siguiente manera. Variación de P con respecto a Y igual a ρ por G. Como G va hacia abajo, eso es un término de signo, más allá de hacia dónde va G, uno le quedaría que dP es igual a ρ por G de I. Y si ustedes integran esa ecuación de P a una altura h, ¿qué obtienen? Obtienen la ecuación de la hidrostática. Probablemente, si ya hicieron algún otro ejercicio de este tema, llegaron a eso, ¿sí? En este caso, lo cual tiene sentido, me está diciendo la ecuación de la hidrostática, che, si vos tenés una variación de velocidad solo en la dirección X, y no hay una variación de velocidad en la dirección Y, no tengo por qué tener un aumento o una disminución de la presión si no es
pura y exclusivamente por los efectos de gravedad, o sea, por el propio peso del agua, en este caso. ¿Sí? Ahora, si yo desprecio el peso del agua, bueno, voy a tener de que la variación de la presión en I tiene que ser cero. ¿Sí? Y así verificamos lo que nos pedía el punto A. Punto A nos decía que simplifiquemos y lleguemos a esto. Esto es el punto A. ¿Ok? Lo que les quería decir hace rato que me corté fue de que ahora que yo ya sé que la variación de la presión en I es cero, puedo escribir la ecuación de arriba que está en términos de derivadas parciales como derivadas totales, porque ahí yo podría asegurar de que la presión varía pura y exclusivamente en X y que la velocidad varía pura y exclusivamente en Y. Entonces escribo eso en términos de derivadas totales, que lo vamos a hacer ahora en un ratito. Fíjense que este problema por ahora solo interviene o solo implica plantear, escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, entender las hipótesis del problema. A veces las hipótesis del problema, como ahora estamos aprendiendo, son claras, las da el enunciado, muchas veces las tienen que, no decir descubrir ustedes, pero van a tener que inferirlas ustedes, van a estar en el enunciado, pero no tan explícitamente. Y nada más. ¿Sí? Bien, pasemos al punto B. El punto B nos pide obtener la distribución de velocidades. ¿Sí? Básicamente nos dicen que mostremos, ya nos dan la distribución de velocidades, pero nos dicen obtengamos la distribución de velocidades. Bueno, si yo tengo que obtener la distribución de velocidades, no tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Más que integrar esta ecuación. Yo tengo la variación de velocidades y si ya dijimos de que el mecanismo por el cual fluye el agua en ese conducto es solamente la diferencia de presión, si yo integro eso debería obtener una relación para eso. Voy a escribirlo entonces abajo, o más abajo, como derivadas totales, ¿sí? Entonces voy a escribir que esto es segunda derivada de U con respecto a I, 1 sobre mu, diferencial de P con respecto a X. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? El mayor exponente acá es el cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación dos veces respecto a y. Probablemente esto es algo que ustedes ya lo hicieron. ¿Sí? Acuérdense, no se olviden, porque esto puede parecer un poco complejo. No se olviden que esta personita acá es una constante. ¿Sí? No pierdan de vista que ese número que está acá es una constante. Es una constante. Y si es una constante, no entra en la integral. ¿Sí? Además estoy integrando en y. Esto es una variación en x. ¿Sí? O sea, eso es como si yo tuviese un 3, un 2, un mu más, como si fuese el mu, que es una constante. Entonces, si yo integro una vez esta ecuación, integro en y, cuando yo integre en y, la derivada segunda pasa a ser una derivada primera, va a ser igual a 1 sobre mu de p de x, ¿por quién? Por y, porque estoy integrando en y, por y, más C1, una constante C1. Si ustedes no se dan cuenta de esta integral, háganlo tranquilo la integral, ¿no? Bien. Integré por primera vez con respecto a y. Pero como esto es una ecuación diferencial de segundo orden, tengo que integrar dos veces. O sea, vuelvo a integrar. Vuelvo a integrar respecto a y, y ahora ya no tengo un diferencial del lado izquierdo. Voy a tener u de y. Va a ser igual a 1 mu por la variación de p con respecto a x
esto va a ser i cuadrado sobre 2, voy a anotar el 2 acá atrás, más c por i, c1 por i, más c2. Y ahora tengo estas dos ecuaciones de acá, a la cual vamos a llamar 1 y vamos a llamar 2. Tengo dos ecuaciones, yo estoy resolviendo, no se olviden que estoy resolviendo una ecuación diferencial, o sea que para resolver esa ecuación diferencial tengo que imponer condiciones de borde, que matemáticamente implica obtener las constantes, ¿sí? Bueno, si volvemos arriba, la primera condición de borde que ustedes se imaginan probablemente sea la de que la velocidad en el punto de las paredes son cero. O sea, u en i más i sobre 2 o u en i menos i sobre 2 o menos d sobre 2 en este caso, debería ser cero. Esa es una. La otra también está en el perfil de velocidades y probablemente sea la más complicada de ver. Requiere estudiar ese puntito de ahí, ese puntito que acabo de marcar en rosa. Ese puntito que está ahí en rosa es, como ustedes saben, el punto de mayor velocidad, ¿cierto? Donde hay un máximo en la velocidad. Y si hay un máximo en la velocidad ahí, ¿cómo es la pendiente? Cero. Entonces, la primera condición, que creo yo es la más, digamos, la más complicada, la primera condición de borde, voy a anotar acá, primera condición de borde, es decir que en i igual a 0, porque no se olviden de que el conducto está medido respecto a un eje en el centro, ¿sí? O sea, i igual a 0 implica una línea que va en el centro donde la velocidad es máxima. En i igual a 0, la variación de u con respecto a i es 0. Entonces, si me voy a la ecuación 1 que tengo más arriba, me dice que 0 igual a 1 sobre mu, gradiente de presión, que no se olviden que es una constante, por i, que es 0, más C1. Entonces, en otras palabras, ¿qué me queda acá? Simplemente que la constante C1 es 0. ¿Ok? C1 es 0. Bueno, mi segunda condición de borde es la más, digamos, la más intuitiva, ¿sí? Que en, por ejemplo, i igual a d sobre 2, u es igual a 0. Entonces, si me voy a la ecuación 2, yo ya lo voy a reemplazar directo. La ecuación 2 me dice que u es 0, entonces 0 igual a 1 sobre 2 mu variación de p con respecto a x, que no se olviden que es una constante, por d al cuadrado sobre 4 más c1, que es 0, 0 por d sobre 2, más c2, me quedaría que c2 es menos 1 sobre 8 mu por d, variación de p con respecto a x. Bien, está bien. O lo que es lo mismo, menos 1 sobre mu, variación de dp con respecto a dx, d sobre 2 al cuadrado. Bien, tenemos a C1 y tenemos a C2, entonces podemos escribir la solución. O sea,
vuelvo a reemplazar en la ecuación 2, o sea, pongamos, reemplazo C1 y C2 en la ecuación 2, y me queda que U de Y es igual a 1 sobre mu 2 mu. 1 sobre 2 mu variación de P con respecto a X por I al cuadrado más C1 por I, C1 es 0, entonces no lo escribo, más C2. Y C2 es menos 1 sobre mu de P de X por D sobre 2 al cuadrado. Si ordeno un poquito esto, a ver, esto me da... saco factor común, 1 sobre mu de P con respecto a dx, y adentro me va a quedar I al cuadrado sobre 2 menos de 2 sobre... No, saco el 2 afuera también. Bueno, para que quede igual que antes, hagamos lo siguiente. Saco el 2 afuera. Entonces esto me queda I al cuadrado menos de 2 al cuadrado. ¿Ok? Y si no me equivoco en nada, 1 sobre 2 mu P I al cuadrado menos 2D al cuadrado. ¿Ok? Bueno, llegamos a la misma expresión que nos pedía el ejercicio. Y este es el punto B. O sea, básicamente el problema de este ejercicio fue en principio más matemático que físico. La parte física terminó cuando obtuvimos las ecuaciones de Navier-Stokes, cuando llegamos a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos dicho de que no había variación de la velocidad en la dirección X, y habíamos dicho, bueno, no tiene por qué haber variación de la velocidad si el gradiente de presión, que es el que mueve el fluido, es constante. Bueno, eso también lo podríamos haber visto de la ecuación de continuidad, que no lo mencioné, que la ecuación de continuidad, ¿cómo va a quedar? Si ρ es constante, sale fuera de la derivada, como queda igualado a 0, se va para el otro lado, me quedaría que du con respecto a dx es 0. Eso queda la ecuación de continuidad, luego de haber hecho las simplificaciones. Bueno, ¿qué me pide la expresión del caudal? Me pide el punto C, se los voy a dejar a ustedes, pero lo podemos charlar un poco. El punto C me pide el caudal volumétrico. Caudal es la integral de la velocidad por el diferencial de área. O sea, para resolver esto, tendrán que hacer que Q es la integral que va a ir ¿de dónde? De menos D sobre 2. D sobre 2, ¿de quién? De U de I, diferencial del área. O sea, es hacer una integral. Y me piden la relación entre un máxima localizada en el centro del canal y la velocidad media del flujo. Bueno, sacan la velocidad media, la pueden sacar a partir del caudal. Acuérdense que la velocidad media del caudal va a ser Q. O sea, para sacar la velocidad media, ¿qué harán? Harán simplemente Q igual a B media por el área. Bueno, y el área y la velocidad media va a ser igual al caudal que obtengan sobre el área. Y lo otro que le piden es un máximo, la relación entre un máximo y B media. Bueno, la relación entre un máximo y B media, un máximo, ¿dónde ocurre? Un máximo ocurre cuando I es igual a 0. Hacen la división y listo. ¿Sí? O sea, fíjense que nuestro problema básicamente fue determinar o reducir al máximo las ecuaciones de Navier-Stokes. Una vez que uno redujo las ecuaciones de Navier-Stokes, el problema
se simplifica. Se acabó la física, digamos, del problema, se acabó con la gran mayoría de la física del problema, de la parte fluida del problema, y simplemente vamos a tener que resolver alguna ecuación diferencial, ¿sí? Insisto, la única gran diferencia que puede haber con otros ejercicios es que en este ejercicio están muy marcadas las hipótesis, están como muy explícitas en el enunciado de las hipótesis, y eso no necesariamente es así.